Hermanos, qué triste que el ser humano desde la creación tardó mucho en buscar e invocar el nombre de Dios. ¿Por qué es que nos tardamos tanto en invocar a Dios? ¿Por qué es que hasta después de problemas o tragedias es que buscamos a Dios? Vayamos al principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, y tan solo los primeros 5 versículos deberían ser suficientes para que el hombre buscara a su creador. La Biblia dice que en el principio creó Dios, y qué bendición que no creemos en la evolución, sino creemos en la creación de nuestro Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Me atrevo a decir, hermanos, que es suficiente testimonio que Dios haya creado este mundo para que invocáramos su nombre. Era suficiente para que versículos, no hasta el capítulo 4, sino antes, el hombre buscara a su creador por el simple hecho de haber hecho los cielos y la tierra. La Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. De modo que no tienen excusa. Si una persona no busca a Dios, no tiene excusa, porque el mismo cielo cuenta, declara la gloria de Dios, hermanos. La creación nos guía a un creador, y el tener un creador debería bastarnos para invocar su santo y glorioso nombre. Y qué bendición alabarle en esta noche, hermanos, amén. No le cantamos al aire ni cumplimos con congregarnos el miércoles. Alabamos a nuestro santo Dios, hermano. Y debemos darnos cuenta por qué hacemos lo que hacemos siempre. Posteriormente, no solo Dios creó el mundo, sino después vemos la creación humana. En el versículo 26, Génesis 1, 26, dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, vemos ahí la Trinidad. En Dios hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza nos hizo seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias, y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y entre comillas no hay nada en medio. No es Adán y Esteban, es Adán y Eva, hermanos, amén. El simple hecho no solo de la creación de este mundo, sino la creación de nuestras vidas, debería ser suficiente testimonio para que invoquemos el nombre de nuestro Dios. La Escritura dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. De acuerdo a ese texto, Dios se acuerda del ser humano y Dios visita al ser humano, hermanos. ¿No sería suficiente razón para que comencemos a invocar el nombre de Jehová? No solo porque creó el mundo, sino porque te creó a ti, hermano. No eres un efecto de la casualidad. Dios te tenía en mente cuando naciste, en la casa donde naciste y en la ciudad donde naciste. La Escritura dice en el Salmo capítulo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos creación de Dios, hermanos. No solo por la creación, sino por ser criaturas de nuestro Dios, debería ser suficiente razón para vivir eternamente agradecido e invocar su nombre el resto de nuestra vida, hermanos. Sin embargo, todavía no llegamos a nuestro texto que empezamos. Para el ser humano no fue suficiente la creación del mundo, para el ser humano no fue suficiente la creación de sí mismo. Pero Génesis capítulo 3, versículo 1, después viene la caída del hombre. Génesis 3:1 dice la Escritura, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
tratando y sembrando duda en la palabra de Dios con que Dios os ha dicho? Sembrando duda sobre la veracidad de la Escritura. Hermanos, debemos de creer en la Biblia sobre cualquier otra cosa o persona. Amén, hermanos. La Escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si un hombre contradice la Biblia, quien está bien es Dios, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero desde la creación, hermanos, y desde la caída del hombre, Satanás a través de esta serpiente sembraba duda en la palabra de Dios. Cuando alguien te diga: pues yo creo, pues yo opino. No, hermanos, eso no interesa. Lo que importa es qué dice Dios, hermanos. Y ahí estamos basados. Para este año, hermanos, basemos toda nuestra creencia en este libro. Y recordemos lo que el salmista dijo cuando nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si queremos que Dios bendiga este año que estamos cursando, debemos de poner por obra, hermanos, y toda nuestra creencia debe estar basada única y exclusivamente en la Biblia. Debemos amar la Biblia, debemos meditar en la Biblia, debemos guardar la Biblia, aplicarla y predicarla, hermanos. Amén. Propón desde el día de hoy, hermano, que vas a leer la Biblia todos los días de este año. Que no vas a recostar tu cabeza sin antes haber pasado un tiempo en tu lectura. Y que por la gracia de Dios al final de este año puedas cumplir con la lectura bíblica, hermanos. Y vaya que es una muy buena meta. Pero ¿qué más pasó antes de que el ser humano comenzara a invocar el nombre de Dios? No solamente sembró duda, versículo 2, leeré hasta el 6. Dice la Escritura: y la mujer respondió a la serpiente. Si vemos, Eva estableció una conversación con la serpiente. ¿Te imaginas tú, hermanos, si en vez de Génesis 4, en Génesis 3:2 dijera: y Eva invocó el nombre de Dios? ¿Tú crees que Eva hubiera hablado con la serpiente? ¿Tú crees que Eva le hubiera dado cabida al comentario que había dicho que había sembrado duda en la palabra de Dios? Por supuesto que no. Y la mayoría de nuestros errores es por no considerar a Dios, hermano. Y después de los problemas, entonces comenzamos a invocar el nombre de Dios. Probablemente el hombre no hubiera caído si hubiera invocado su nombre, hermanos. Si Adán hubiera invocado el nombre de Dios: Señor, es tu voluntad que tome este fruto. Si Eva hubiera considerado a Dios: Señor, le daré del fruto a Adán. Los problemas que tuvimos el año pasado, hermanos, fue porque no consideramos a Dios. Y dijimos: pues qué de malo tiene, no creo que sea muy malo. Es que no es lo que yo creo o lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Y eso será lo mejor para nuestras vidas, hermano. Si tan solo Eva hubiera invocado su nombre, hermanos, no hubiera conversado con la serpiente. Versículo 3. Dice la Escritura: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Fíjense esas dos palabras, hermanos: dijo Dios. Hermano, cuando Dios dijo, hermanos. No importa lo que diga alguien más, si Dios dijo, hermanos. Y debe cumplirse. No comerás de él ni le comeráis para que no muráis. Versículo siguiente: este mundo tratará de desviarnos nuestra convicción, nuestra idiosincrasia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, hombre, en esa iglesia son una bola de exagerados. No te lo tomes tan a pecho. No moriréis. Aquí, si hubiera entrado aquí el versículo: y Eva invocó el nombre de Jehová, ¿cuántos problemas, hermanos, se habrían evitado si tan solo hubiera considerado a Dios? Tú en todo Génesis 3, hermano, ves que Adán o Eva hayan buscado el rostro de Dios. ¿Ves que hayan hecho una simple oración? Cuando en aquellos gloriosos días Dios mismo caminaba en el huerto con Adán, hermano, y no invocó su nombre, no habló con Dios. Y entre comillas, hermano, ¿hablaste con Dios este día? No si te congregaste, hermano, gloria a Dios que te congregaste, pero buscaste a Dios esta mañana. ¿Leíste tu Biblia? ¿Caminaste con Él?
Este mundo tratará de desviarnos. Siguiente texto, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, fíjense lo que decía Satanás, van a ser abiertos tus ojos. Serás como Dios, hermanos, es una blasfemia. Sabiendo el bien y el mal. El orgullo, el pecado más antiguo de este mundo, versículo siguiente. Cuando le damos entrada al pecado o a Satanás o a la tentación, hermanos, será muy difícil evitarla. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hermanos, una pregunta. ¿Satanás le dijo que el árbol era bueno? ¿Que el fruto era rico? No, hermanos, si dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Le dio cabida en su mente y empezó a pensar, ¿cómo seré al tomar ese fruto? Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como comió ella. Hermanos, qué tristeza que esta primer pareja en la historia del mundo no buscaron a Dios. Si tan solo hubiera una oración, hermano, del verso 1 al verso 6, la historia hubiera sido muy distinta. Versículo 8, miren cuál es la consecuencia del pecado siempre. Versículo 8 dice la Biblia que se escondieron. Dice la Biblia, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando el ser humano peca, hermano, siempre trata de esconderse. No quiere escuchar la Biblia, no quiere congregarse, no quiere nada con las cosas de Dios porque le incomodan. No podían salir, se sentían avergonzados y lo único que deja el pecado es vergüenza y miseria, hermanos. Dios nos ayude en este 2021, hermanos, a invocar su nombre cada día. Y cuando lleguemos al final podamos decir, yo no sé si hice mucho, pero sí te puedo asegurar algo, invoqué su nombre cada día. Leí su palabra cada día. Hice su voluntad cada día. La primera pregunta en toda la Biblia está en el siguiente verso, en el versículo 9. Y Dios le hace una pregunta al hombre. La primera pregunta recopilada en la Escritura es, ¿dónde estás tú? Pregunta, hermanos, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Sí, si no, no sería. Dios es omnisciente, hermanos, claro que sabía. Pero Él quería que Adán supiera dónde estaba. ¿Dónde estaba Adán, hermanos? Escondido. Y Dios nos hace la misma pregunta, hermanos, en esta noche. ¿Dónde estás, hermano? Dios ya sabe, pero quiere que nosotros nos demos cuenta dónde estamos. Previamente a que el hombre invocara su nombre, su mujer lo engaña a su esposo, un matrimonio peca, casi se destruye el hogar, se esconden de la presencia de Dios y mueren. Y todavía no llega nuestro versículo de esta noche. Todavía no invocaban su nombre. Vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Qué más pasó, hermanos, antes de que el hombre invocara el nombre de Dios? Génesis 4:1 dice la Biblia, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová ha querido varón, y vemos este lindo matrimonio, hermanos, Adán, Eva, tienen a Caín, versículo siguiente, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue un labrador de la tierra. Sin embargo, sigue sin decir la Biblia, e invocaron el nombre de Jehová. Aparece versículos más adelante. ¿Cuál fue el motivo, hermanos, si conocemos que fue el primer homicidio en la Biblia con Abel? Versículo 2, hermanos, dice la Biblia que Abel era un pastor de ovejas y Caín trabajaba en la tierra. Los dos tenían un trabajo, un labor distinto. Versículo 3, ellos traen su ofrenda delante de Dios. Y dice la Biblia, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Tal vez él no lo vio mal, traer sus verduras o sus frutas, pero Adán
cuando lo vistieron de pieles, les enseñó a ofrendar un cordero, hermanos. Su padre les había enseñado cómo agradar a Dios. No como ellos quieran, hermano, si como Dios lo había establecido, matando un cordero. Y entre comillas, hermano, debemos adorarle y servirle como a Él le gusta, hermanos. No como a uno se le ocurra, no como uno piense que esté bien, sino como lo dejó escrito en su santa palabra. Muchos quieren servir a su manera y no, hermano, debemos servir a la manera de Dios. Versículo 4, miren lo que dice. Y Abel también trajo de lo primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y entre comillas, lo gordo siempre es bendición, hermanos, ¿verdad? Pero dejamos esa para otro día, hermanos. Y miró Jehová, ¿cómo dice, hermanos? Con agrado a Abel y a su ofrenda. Adán les había enseñado y Dios mismo le había enseñado a Adán, hermanos, el sacrificio que tenía que hacer cuando los vistió. Evidentemente Caín se enoja porque Dios vio con agrado lo que Abel hizo, versículo 5. Dice la escritura, pero no miró con agrado a quién, hermanos, a Caín. No le agradó, aunque se esforzó. No le agradó lo que hizo. Y la ofrenda suya. Y se ensañó, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Sabemos el final de esta historia, versículo 8, hermanos, qué escena tan trágica, el primer homicidio en toda la escritura. Y Caín mata a su hermano Abel. Dijo Caín a su hermano, vayamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ven en un solo versículo, del versículo 1 al versículo 8, que dijera, y Caín invocó el nombre de Jehová. Podemos evitarnos muchas malas decisiones este año si tan solo antes de tomar una decisión invocamos a Dios, hermano. Piensa en la escena. Caín tiene la piedra, va a matar a Abel. Y le pregunta a Caín, hermanos, con la piedra a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que apedree a mi hermano? Yo creo que ahí soltaba la piedra, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema, hermanos? Que no invocó a Dios. Quiero que pienses en al menos un error que cometimos el año pasado. Y es fácil, creo que tomamos mucho más que uno. Y esa mala decisión o malo que sea, hermanos, no consideraste a Dios. No oraste, hermano. Pensaste, yo creo que está bien, pero no invocaste a Dios. La Escritura dice, reconócelo en todos tus caminos. Y Dios es tan bueno, hermanos, que incluso enderezará la vereda. Pero debes reconocerlo, debes buscar su voluntad. ¿Cómo crees que se sentía Caín después de haber matado a su hermano Abel, hermano? ¿Crees que se sintió bien? Por supuesto que no, hermanos. Vivió como un miserable el resto de su vida. Y hasta este versículo, nadie invocaba el nombre de Jehová Dios. Si hubieran invocado el nombre de Dios, Caín no hubiera tenido envidia de Abel, no hubieran perdido un familiar del hogar, nadie habría muerto. Y piensa en los padres, hermano, perdieron un hijo. No, nadie ha predicado eso, pero ¿te imaginas la tristeza de Adán y Eva? Llegamos a nuestro texto, Génesis 4:25, después de estas escenas. Llega nuestro texto. Dice la Biblia, verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Tenían un hijo nada más, el otro había muerto, deciden tener un hijo más, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ella dijo, Dios en su misericordia me dio otro hijo. Verso 26, nuestro texto de esta noche. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Fíjense, hermanos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Después de haber perdido un hijo, después de una muerte, después de tantos, hermanos, situaciones tan terribles, dijeron, yo creo que necesitamos a Dios. No sé de quién fue la iniciativa, no sé si Eva le dijo a Adán, no sé si Adán le dijo a Eva, pero aquellas personas dijeron, es tiempo de buscar a Dios. Después de tantas tragedias. El mensaje es muy sencillo esta noche. Comencemos a invocar a Dios todos los días de nuestra vida, hermanos. Hasta el nacimiento de otro hijo dijeron, yo creo que sí lo necesitamos. Entonces, hermano, no te esperes hasta tu entonces. No te esperes hasta que tragedias pasen. No te esperes hasta que alguien esté muy enfermo. No te esperes al divorcio, al perder un hijo o estar metido en vicios. Todo error es por falta de oración, hermanos. Es tiempo de invocar a Dios. Cada decisión. Y como lo había dicho en una ocasión, el pastor estaba predicando sobre los atributos de Dios y la omnipotencia de Dios. Y se le acercó una hermana después del servicio. Pastor, ¿y a Dios solo le pido las cosas grandes o también las chicas? Le dijo, hermana, todo en usted es chico. Lo único grande es Dios, así es que sí, puede orar por todo. Todo en nuestra vida, hermanos, es chico. Y en todo necesitamos a Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios nos ayude, hermanos, este año a no solo comenzar invocando su nombre, sino mantenernos todo el año invocando a nuestro Dios. A mí me impresiona este versículo, hermanos, y escogí predicarlo esta noche, porque a partir de aquí adelante la historia de la Biblia cambia, hermanos. Cuando los hombres empiezan a buscar a Dios. Previo a Génesis 4:26, no buscaron a Dios. Pero llegamos a un Génesis 6, hermano, y encontramos un Noé que buscó el rostro de Dios. Y vemos qué diferencia en su vida, hermanos. Y no solo en su vida, sino en su familia. Y escúchame bien, hermano, no es que Noé era mejor persona o tenía más cualidades que Adán, hermano. La única diferencia fue que Noé buscó a Dios. Y Dios lo bendijo. Génesis 6:8 me encanta. A lo mejor lo predico este domingo por la noche. Pero dice la Biblia, hermanos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé no siguió la corriente en una generación que no buscaba a Dios, que constantemente su pensamiento era de continuo solamente el mal. Pero Noé, hermanos, buscó el rostro de Dios, halló gracia a los ojos de Dios y Dios lo bendijo a él y a su familia. Aunque no dice nada de sus hijos, hermano, Dios los bendijo. Tenían un padre piadoso que buscaba el rostro de Dios. ¿Qué podremos decir de Enoc? Miren lo que dice Génesis 5:24. Y si ves, estos hombres entran después de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Génesis 5:24 dice la Biblia: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ves cómo es la historia tan diferente de Caín, de Adán, de Eva, a la de Noé y a la de Enoc? Una sola diferencia, hermanos. Caminaron con Dios. Invocaron su nombre. De Enoc no se pudiera predicar mucho, hermanos, pero vaya que puede predicarse un punto. Y aunque no tuvo muchos, hermanos, con uno es suficiente. La única cualidad de Enoc, hermanos, es que caminó con Dios. Que este año tu testimonio pueda ser: ese hermano camina con Dios. Esa hermana camina con Dios. Dios nos ayude y nuestro propósito más grande este año sea caminar con Dios, hermanos. Y esa decisión debes tomarla desde hoy. Cada día voy a tomar un tiempo para invocar el nombre de Dios, para que yo no tome malas decisiones y luego hasta nos atrevemos a inculpar a Dios. ¿Pero por qué, Señor? No, hermano, ¿por qué no buscamos su rostro? Dos textos, mira lo que dice Salmo 69:32. Es tiempo de buscar a Dios, invocar su nombre. Salmo 69:32 dice la Biblia:
Lo verán los oprimidos y se gozarán. Mira lo que dice este texto. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Es tiempo de buscar a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Nos dice la Escritura: buscad a Jehová. ¿Cuándo, pastor? Mientras pueda ser hallado. A veces tenemos esta idea, ¿verdad? No, pues peco y vivo como sea, y como quiera me arrepiento y busco a Dios. No te aproveches de la misericordia de Dios, hermano. Busca a Dios hoy y mañana vuelve a buscarlo. Y el siguiente día vuelve a buscarlo. Y todo este año debemos buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego fíjense, hermanos, si nos volvemos a él y lo buscamos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios para este año, hermanos, son más grandes que los que nosotros pensamos. Su voluntad es más grande que la que nosotros podemos discernir, pero debemos invocar su nombre, debemos andar en sus caminos, y que sea Dios quien nos bendiga, hermanos, al buscarlo. Terminamos en el texto que empezamos, Génesis 4:26, que desde hoy cada uno de los presentes y aquellos que ven vía internet, dice este texto: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Después de la tristeza de haber perdido un hijo, Dios es tan bueno y les da un hijo más. Y Adán y Eva dijeron: solos no podemos, es tiempo de buscar a Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Espero que para nosotros esta sea la noche y no esperemos un momento trágico, como lo fue en la vida de Adán y Eva, hermanos. Hasta la muerte de su hijo comenzaron a invocar el nombre de Dios. Dios permite en nuestra vida que desde esta noche digamos: solos no podemos, pero con Dios sus caminos son más altos, sus pensamientos son más grandes, su voluntad es mejor que la mía. Vamos, debemos de recordar que Dios habita la eternidad y Dios es omnisciente y Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Siempre deja a Dios que tome las decisiones, hermano, y tú gozarás el resultado. El mensaje de esta noche es muy sencillo, hermanos. Que hoy sea nuestro Génesis 4:26. Desde hoy, desde entonces, comencé a invocar el nombre de Jehová. No solamente lo busques en los momentos difíciles, hermano. Búscalo cada día. Lo necesitamos igual manera en la salud y en la enfermedad. Cuando todo va bien, a cuando tenemos problemas, de igual manera necesitamos su presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, nos dice el escritor. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Mientras el piano comienza a tocar, hermanos, es tiempo de buscar a Dios.